más que nada en el 17 fue una revolución científica, ¿no? En el Renacimiento. Bueno, a partir de ahí también, entre el siglo XVII y XIX, aparece en lo que en la unidad 3 tenemos a López Piñeiro, hablando de los avances científicos y tecnológicos que acompañaron esa época. Para eso, esperen que busque el Power de López Piñeiro para empezar. Bueno, ¿se ve? Sí, sí, se ve. Bueno, en los avances científicos y tecnológicos de Piñeiro, entre el siglo XVII y XIX se da. ¿Qué sucede? Se plantea la explicación a las enfermedades. Acá puntualmente lo que pasa es que hay dos momentos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esperen que... Ahí está. Se plantea la explicación de las enfermedades porque en este primer método anatomoclínico aparece el estudio, la interpretación, el abordaje ya no del alma ni las explicaciones del pecado, todo lo que se venía arrastrando en conceptos del paradigma de salud y enfermedad, de la medicina hipocrática con el alma, del pecado en la Edad Media, no. Acá ya en la revolución científica, en el Renacimiento, se plantea que aparece una explicación y la explicación es la nosología, ¿sí? Y acá es donde en estas primeras etapas de empezar a explicar la enfermedad, porque acá ya ahonda los microorganismos patógenos causantes de las enfermedades, es lo que renombra. Y en ese momento aparecen estas dos etapas, una primera etapa el método anatomoclínico y una segunda etapa la medicina de laboratorio, ¿no? En una primera etapa, en el método anatomoclínico, se empieza a darle explicaciones a las enfermedades, a buscarle un origen, a poder describirlas, a poder explicar, ¿no? Esa es la nosología, el describir, el explicar, ¿sí? Lo que eran las enfermedades. ¿Por qué ahí pongo que se le da una importancia a la anatomopatología? Porque se empieza a estudiar o se empieza a ahondar en los estudios de los signos ocultos, se dijo. Y acá es donde nace lo representativo del médico, que es el estetoscopio. Se empieza a ocultar, entonces se empieza a escuchar una frecuencia cardíaca, una frecuencia respiratoria. Entonces, en base a eso, que fue un gran avance científico de la época, empiezan a describir los signos ocultos, se lo llamó. Acompañado de eso, de la ocultación del estetoscopio, también aparece como el gran avance los rayos X, las endoscopías, ¿no? Y todo esto pudo dar explicación a todos los signos y síntomas ocultos. Por otro lado, cuando se habla de la anatomía patológica, empieza una función muy puntual y muy importante del cirujano, que fue la de extirpar órganos, la de hacer estudios, ¿sí? La anatomía patológica consta de estudiar por parte las patologías. Bueno, acá lo que se hizo fue empezar a hacer las disecciones y a trabajar con pacientes vivos y también con pacientes muertos. ¿Y qué retoman de hace muchísimos siglos atrás? La segunda parte de la transición greco-romana de Hipócrates de Aristóteles traen que el museo, esas investigaciones que habían quedado estancadas en la Edad Media y que el humanismo cívico las había reflotado porque las había podido traducir, bueno, estos cirujanos toman, me parece que entró, toman la... Hola. Estos cirujanos toman
las teorías, principalmente, perdón, se me había ido la idea, principalmente, ¿qué es la teoría que toman? Empiezan a explicar lo que en el museo no habían descubierto, que era la colecistectomía. ¿Qué era? ¿O qué es en realidad? Extirpar la vesícula, porque los griegos fueron los primeros que hablaron del síndrome coledociano. El síndrome coledociano, ictericia coluria, es cuando la famosa me duele el hígado o estoy mal de la panza, terminan en un problema de vesícula. Bueno, los griegos son los primeros que describen eso. Queda estancado en la Edad Media y acá ya en la revolución de la anatomía patológica se vuelve a traer y se empieza a estudiar la disección exacta de la vesícula. Ahora bien, esperen que me... ¿Qué nace? La medicina de laboratorio como una segunda etapa, ¿no? Esta es como más importante, o sea, más importante las dos, pero empieza a explicarse científicamente, ¿no? Sobre bases teóricas, químicas, biológicas y físicas, qué es lo que va sucediendo. Y para esto, esta medicina de laboratorio se dividió en tres orientaciones muy importantes. La anatomía patológica por un lado, la mentalidad fisiopatológica por el otro y la mentalidad etiológica por el otro. La anatomía patológica viene promovida o quien la lidera en su momento fue Virchow. Virchow es el que inventa el microscopio óptico, ¿sí? Y a partir de ahí se empieza a dar una interpretación del funcionamiento celular. Pero básicamente, ¿qué es lo que él encuentra? Virchow encuentra que en la anatomía patológica que se estudiaba estáticamente, parte por parte, también se podía promover el conocimiento de las funciones celulares. Es el primero que describe la función que tiene la mitocondria, por ejemplo, ¿sí? Porque empieza a andar en funciones celulares y se da con la novedad que había una máquina generadora de energía dentro de las células, la mitocondria. La describe en los libros. En la mentalidad fisiopatológica está liderada por Bernard en Alemania, que era lo que hacía este hombre, experimentaba con animales para poder investigar y refutar las teorías y innovar en teorías. Fue el primero que descubrió a través de experimentos con perros, descubrió lo que era el glaucoma. Como Alemania siempre históricamente fueron precursores de los derechos de los animales, les prohibieron a él y a sus discípulos científicos que no trabajen más con perros. Entonces empieza a experimentar con chanchos, ¿no? Con cerdos. Y ahí es donde descubre o puede detallar escatimosamente, recortadamente, puede detallar lo que fue comparar el, la cadena de ADN. En realidad, la cadena de ADN se dice que no. En realidad lo que descubrió y describe en los libros con los cerdos es que la transcripción y la traducción que hacen los humanos, el cerdo la hace de igual manera. Entonces, por eso se dice que se acompaña genéticamente el cerdo y el humano. Bueno, el tipo este describe eso. Bien, en una mentalidad etiológica, ahora aparece Koch y Pasteur, ¿no? Ahí me falta una R al final de la U. Eso es otra cosa. Cuando vayan a citar autores, que los nombres estén bien escritos. Si van a describir, ponele en esta Koch y Pasteur, que esté bien escrito. Ahí me falta una R a lo último. Porque Jara es una de las personas que más rompe las bolas con poner bien los nombres, ¿sí? Bueno, Koch y Pasteur, ¿qué hicieron? Se ocuparon de hablar de la función de las causas. ¿Qué quiere decir? Los tipos empezaron a hablar de que les chupaba un huevo el alma, el pecado y todo lo que se había arrastrado históricamente. No, acá descubrieron y describieron y lo defendieron a muerte los microorganismos causantes de enfermedades. Koch hizo una revolución, que es lo que hoy usamos en ISTO, por ejemplo, que es los postulados de Koch, se llaman. Son los tintes violeta y rosado de diosina que te va a identificar una cierta pared celular
o una cierta, sí, es una pared celular que te dice o que te orienta en colores en tratamientos, y ahí podían identificar o se podía identificar el origen, la etiología de las bacterias, si eran gram positivas, si eran gram negativas, las empezó a describir y empezó en base a esos tintes a ponerles nombres, gram positivas, gram negativas, estafilococo, estreptococo, a diferenciar el coco y el bacilo. A partir de eso fue la revolución de esta mentalidad etiológica, porque él buscó el origen de las enfermedades a través de los microorganismos. Y también con esto, prueba y error, describe, en realidad encuentra y describe al sistema inmune en el humano. ¿Cómo? Bueno, ustedes lo deben haber visto en Biolog, que es sintetizándolo, los granulocitos y los agranulocitos, ¿no? Que en diferentes tintes nos va a dar si tienen o no tienen la pared, la membrana celular, si tiene o no tiene POMS, ¿no? Bueno, y ahí describe y habla de este famoso sistema inmune. Eso es Koch. Por otro lado, Pasteur se empieza a focalizar en el proceso de pasteurización. ¿Qué es lo que hizo? Había una colonia de brucelosis en la superficie de una leche recién ordeñada, la pone en el microscopio y encuentra estas supercolonias de la brucelosis, entonces las pone a un punto de ebullición. Las vuelve a mirar y encuentra que esas colonias de brucelosis, esas bacterias, habían desaparecido. Entonces, con prueba y error se da cuenta que a determinada cantidad de puntos de ebullición, de grados de ebullición, se disipaban, desaparecían las bacterias. Eso fue una súper revolución. Estos dos tipos marcaron el antes y el después en los microorganismos. Y paralelamente, en el siglo XIX, es la revolución de la farmacología, que se va a dividir en 3 pasos, ¿sí? Estos 3 pasos tienen que ser, a ver, lo que se basa, lo que pasa en realidad no se basa, sino lo que pasa es que se descubren los principios químicos de manera natural de los medicamentos, ¿sí? Porque a través de hierbas medicinales, lo primero, ¿sí? Empiezan a identificar, por ejemplo, lo que se supo es que hubo retrovirales. Retrovirales son medicamentos virales que tenían, bueno, no las quiero marear, pero bueno, dato, que había o que se descubrió la llave cerradura de los virus a través de unas hierbas, ¿no? Eso en Francia fue. Entonces, esto revolucionó de una manera muy, muy grosa la manera de obtener los medicamentos de una forma natural. El segundo paso de la farmacología fue la farmacodinamia, que es la acción de los medicamentos en el organismo. De qué manera respondía el organismo a los tratamientos X que los médicos daban. Y por último, una quimioterapia sintética. Ojo, cuando se habla de quimioterapia sintética no se está hablando de medicamentos oncológicos, sino que se está hablando de la producción de los medicamentos por medio de las técnicas de laboratorio en las industrias farmacológicas, de lo que no se podía obtener de forma natural, se ve o se da vuelta y se entiende de que se podía obtener de una manera sintética produciendo medicamentos, ¿sí? Eso sería Piñeiro, ¿sí? Nuestro querido Piñeiro, que tiene que ver con una relación directa con lo que hablábamos de la revolución científica. Por eso no lo quería dejar colgado. Ahora bien, sigue en la unidad 3 que vamos a ver a nuestro querido Foucault. Ahí voy. Medicina, las 3 medicinas. ¿Tienen alguna duda? Me van diciendo. Estas 3 medicinas, así es la forma en la que la tienen que tener detallada, no hay otra, ¿sí? Primero siempre tener el lugar, el siglo clavado
Y yo siempre pongo palabras o conceptos claves que te ayudan a poder armar alguna idea que te pregunte. Por ejemplo, la medicina de Estado, recuerden que ya estamos en la unidad 3 y que es la unificación entre ciencia y Estado y el proceso todo mismo de medicalización, ¿sí? Ahora bien, en la medicina de Estado, las tres medicinas son importantes. La medicina de Estado, Alemania, sí. El proceso de medicalización es todo, a ver, vamos a pasarlo en limpio como para que quede armado. El proceso de medicalización, como la palabra lo dice, es un proceso donde el campo de la medicina pasa o traspasa su ámbito para incursionar en otros campos para medicalizar, o sea, para el campo de la economía, para el campo político. ¿Qué quiere decir esto? Que hace, que toma acciones, ¿no? La medicina, la práctica médica, en sí el médico, toma acciones o decide acciones para la sociedad, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? ¿Por qué les van a romper tanto con el proceso de medicalización? Porque acá lo estamos viendo. En estas tres medicinas, la práctica médica o las decisiones de la salud, del campo de la salud, accionó directamente sobre la sociedad, ¿sí? Y tenemos a Alemania, comienzos del siglo XVIII, ajusten los siglos, palabra, concepto clave que es para organizar. Acá había que organizar un saber médico estatal, primero, organizar el Estado a través de la práctica médica, ¿no? Por otro lado, normalización de la profesión médica. ¿Qué quiere decir? Empezar a regular a la profesión médica, ¿no? ¿Con qué? Con los preuniversitarios y los universitarios, ¿no? Después, fíjense la palabra, subordinación de los médicos a una organización médica estatal. ¿Por qué? Porque el Estado toma las decisiones con respecto a los médicos y el Estado, los políticos de esa época, ponen a los médicos en funciones del Estado a dedo. ¿Se entiende? Vos, Juan, el doctor Juan Pocho, venga, ministro, ponele. Era una cosa así, ¿sí? Y acá lo que pasaba era que había que tener una fuerza. Alemania siempre tuvo la historia de una fuerza armamentística. ¿Por qué? Porque para Alemania siempre fue más importante tener personas que puedan servir para el ejército que para las producciones. Bueno, acá se dan cuenta que no, que acá lo más importante era que el cuerpo del individuo esté en óptimas condiciones para que forme el Estado, porque iban a tener personas enfermas para formar un Estado o una carrera armamentística, no, no servía, ¿sí? Y por otro lado, fines del siglo XVIII, ¿quién aparece? Francia, con la medicina urbana. ¿Qué es lo que sucede acá? En Francia está el movimiento comercial, tiene su auge en esta época. Lo que básicamente se acciona con la medicina urbana es la urbanización, puse ahí, pero es limpiar la ciudad, ¿sí? Hay tres objetivos. Analizan los lugares de hacinamiento, establecen las circulaciones del aire y del agua, organizan la distribución de la ciudad, ¿sí? Y lo más importante que es la constitución de la medicina científica en la medicina urbana. ¿Por qué? Porque aparecen la noción, la práctica de la higiene pública. ¿Se entiende? Ahora igual las voy a describir un poco más. Y la otra, la tercera, medicina de la fuerza laboral, se da en Inglaterra en el siglo XIX. Que eran acá, los pobres eran los peligrosos. ¿Por qué? Porque estamos en pleno, se da a mediados del siglo XIX, precisamente entre el 1850 y 1830, que es la revolución industrial, ¿no? Y acá hay una división, ¿no? Entre ricos y pobres. Recuerden que históricamente, en la historia de la humanidad,
Siempre el pobre generó una peligrosidad para el rico, ¿no? Entonces en este momento se empieza a establecer la ley de pobres, que es controlar, adoctrinar al pobre para que no sea un peligro para el rico y para que no desestabilice el modelo agroindustrial, en realidad industrial y capitalista que iba cumpliendo el auge en ese momento, ¿no? Medicina de Estado, recuerden, Alemania, comienzo del siglo XVIII. Acá había que desarrollar la práctica médica básicamente para mejorar la salud de la población. ¿Con qué? Con la policía médica, ¿sí? Básicamente se hizo eso. No tuvo por objeto la formación de una fuerza laboral, que estaban ajustándose a esto de las necesidades industriales que aparecía en Inglaterra, por ejemplo. Esto es muy importante lo que yo le subrayé en este Power. ¿Por qué? Porque no es el cuerpo del trabajador lo que interesaba, ¿sí? Sino el cuerpo de los individuos que en su conjunto constituyen el Estado. ¿Por qué se los marqué? Porque siempre les puede aparecer cuál fue la noción de cuerpo en alguna de las medicinas o en las tres medicinas. Bueno, eso es la noción de cuerpo, ¿sí? ¿Se entiende? Igual saben que después se los paso al Power y les sirve de guía. ¿La policía médica en qué consistió? Observación de la morbilidad. ¿Por qué? Porque aparecen los datos epidemiológicos. Los datos epidemiológicos son el control de la natalidad, la mortalidad, la esperanza de niño vivo, muerto, la esperanza de vida global, ¿sí? ¿Y de dónde sale toda esa información? De los hospitales y de los médicos. ¿Pero por qué? Porque había una epidemia y una endemia. Cólera, que después, en Alemania ocurre una pequeños aislados casos de cólera. El auge o la gran epidemia de cólera después se da en Inglaterra. Bueno, la normalización de la práctica y el saber médico, ¿con qué? Con la universidad, a regular la universidad. Después ocurre que aparece la organización administrativa, para controlar la actividad de los médicos, para que los médicos hagan lo que el Estado les pide, ¿sí? Y después esto de los funcionarios médicos, que son puestos a dedo por el Estado y tienen determinadas responsabilidades. Ahora bien, aparece la medicina urbana, fines del siglo XVIII. Razones. Razón económica, la ciudad se va convirtiendo en un importante centro, porque en los lugares de puerto de Francia en este momento hay una mayor, por un lado, el país produce mucho, pero empieza el libre mercado, ¿sí? Empiezan a exportar. Y la razón política es que aparece la clase obrera, que ahí es donde empieza a verse la peligrosidad o el enfrentamiento entre ricos y pobres. Y como hay una gran masa migratoria del campo a la ciudad por todo este auge comercial, aparece el hacinamiento, aparece epidemias urbanas, aparece la sobrecarga del sistema fluvial, del sistema cloacal, de la red de agua potable, o sea, la ciudad se vuelve un caos de la mugre y la contaminación que tiene. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se ajusta a un plan de cuarentena, ¿no? Este plan de cuarentena, ¿qué es lo que hizo? A ellos les puse que esto era un ideal político y médico de las organizaciones sanitarias que hubo. ¿Por qué? Porque hubo organizaciones de médicos que se juntaron a ver de qué manera se podía sanear la ciudad. Y ahí es donde instalan el modelo de cuarentena, que es lo que se usó para el COVID. ¿Por qué? Porque es un modelo higienista el plan de cuarentena mundialmente. Permanecer en la casa para poder ser localizado, para empezar a identificar a los pobres mugrientos, básicamente era. La división de los barrios, ¿sí? El registro centralizado, puse ahí. Pero más que nada era, empieza a observarse el estilo de vida de las personas, de los habitantes. Y empieza a una desinfección de casa por casa.
empieza a identificarse los habitantes que había, los vivos y los muertos, qué cantidad de muertos había, cuáles eran las razones. Esto era una vigilancia, ¿sí? Eh, que tuvo que vigilarse al pobre, al obrero, porque los ricos eran los que imponían ese miedo a la política. Se empieza a analizar los sectores de hacinamiento y todo lo que sea, pero lo que básicamente es una organización de la distribución de la ciudad. Se descentraliza los mataderos, porque los mataderos en Francia estaban en el centro de la ciudad y los vertientes de sangre y vísceras eran tirados a la calle. La basura del mortal, ¿no? De la gente común y corriente, la tiraban por la ventana. Entonces, imagínense la mugre, la contaminación. Por eso se establece la circulación del agua y del aire. Ensanchan las calles, hacen una infraestructura separada, una red cloacal de la red de agua potable, descentralizan a los cementerios, o sea, ¿qué quiere decir? Que los sacan del medio de la ciudad que habían quedado y los llevan a lugares. No es que sacan todos los muertos, sino que cierran ese cementerio y empiezan a enterrar a muertos fuera de la ciudad, ¿no? ¿Cuál es la importancia? La medicina urbana no fue una medicina del hombre, sino que fue una medicina de las cosas, ¿sí? Acá aparece el concepto de salubridad e higiene pública, muy importante. Y la profesión médica empezó a estar en contacto con otras ciencias. Yo puse principalmente con la química. ¿Por qué? Porque empezaron los químicos de esa época a hacer dosajes de pH, no sé si experimentos, análisis más que nada del agua de la red cloacal, y de la red potable. ¿Sí? Por eso se afianzó esa comunicación científica. Por último, aparece la medicina de la fuerza laboral. Esta medicina, que abarca el siglo XIX, se planteó que los pobres eran peligrosos. ¿Por qué? Porque por parte política se necesitaba que sean una fuerza, la población, ¿no? Necesitaba que se conviertan en una fuerza política capaz de rebelarse, se pone. ¿Por qué? Porque había que mostrar la cara, ¿no? De lo que eran las funciones estatales. Bueno, no ocurría mucho. Y los ricos se empiezan a calentar porque ven que el pobre iba a ser un problema. Y de hecho lo es en algún momento con las revueltas sociales que empiezan a aparecer en esa época. Y acá es donde les decía que hay una gran epidemia de cólera, que les agarró terrible miedo en cuestiones políticas y sanitarias con respecto a la población obrera. ¿Por qué? Porque esta epidemia lo que generó fue tanta muerte que los ricos pusieron o dijeron, nos vamos a quedar sin mano de obra, se van a morir todos. Entonces acá es donde aparece la ley de pobres. La ley de pobres fue el Health Service, que se basó básicamente en controlar la vacunación, en organizar registros de epidemia y identificar los lugares de insalubridad y destruirlos. ¿Por qué? Porque el pobre era sucio, promiscuo, eran todas esas visiones. El control de la salud del cuerpo empezó a ser y, vigilada y manejada para que sea segura la mano de obra. ¿Se entiende? Y acá podemos hablar de tres medicinas de esta. La medicina asistencial, la medicina administrativa y una medicina privada. ¿Por qué? Porque la medicina asistencial de esta medicina de la fuerza laboral lo que hacía era una asistencia médica al pobre con este health service, ¿no? Y la medicina administrativa empezaba a identificar, a ver, con los datos epidemiológicos que había, se empezaban a focalizar en las vacunas, en las epidemias, a registrar la cantidad, ¿sí? Y la medicina privada eran los ricos que podían pagar la asistencia de esa medicina, ¿sí? Eso sería las tres medicinas de Foucault, ¿sí?
¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, No, yo no tengo dudas. bueno, claro. Recuerden que yo por eso les digo, ubíquense en los siglos. Recuerden que esta medicina urbana es una medicina que se da a fines del siglo XVIII en Francia. En la Argentina, la medicina higienista se da en el siglo XIX. ¿Y quién la trae acá? Sarmiento, ¿sí? ¿Por qué la trae? Bueno, ya que estamos, vamos a meternos en el tema. ¿Por qué la trae Sarmiento? Porque hay una gran epidemia, pero muy grande, de fiebre amarilla en Buenos Aires. Hay una película, de hecho, que se llama Cuando Buenos Aires desapareció. Está situada en el siglo XIX y habla, basada en hechos reales, de lo que fue la fiebre amarilla en Buenos Aires. Desaparece todo el mundo, se muere casi todo Buenos Aires. Los pocos que quedan vivos, o los ricos que quedan vivos, empiezan a decir qué peligroso que era el pobre que había quedado dando vueltas. Recordemos que la fiebre amarilla mata ricos y pobres en ese momento. Lo que genera es que haya un cambio, en realidad una movida del sur al norte, en la capital de Buenos Aires, de los ricos. Y esto ocasiona que haya a ver, ¿cómo les puedo explicar? Que haya un quiebre en la economía argentina. ¿Por qué? Porque estar en el sur de la provincia o en el sur de la capital es que están al lado del puerto. ¿Y qué generan las movidas comerciales en estos lugares, en los puertos? Es un gran avance económico en una nación. Acá en Buenos Aires, ¿por qué se mueven y se van las personas muy adineradas de Buenos Aires del sur al norte? Primero porque estaba eh, el hacinamiento y la gran concentración de la masa trabajadora en el puerto, ¿no? ¿Y qué generaba? Una peligrosidad para el rico. Entonces ahí es donde decide moverse la gran masa apoderada, adinerada de Buenos Aires, se va al norte. Acá lo que sucede también es que se empiezan a articular decisiones sanitarias que las impone Sarmiento. Recordemos que Sarmiento fue un médico muy importante, con una visión muy higienista de los comienzos del siglo XIX para acá. Instaló esta medicina de las cosas con este modelo de cuarentena y se centra en la medicina de las cosas. Cuando se habla de medicina de las cosas, se habla de que el tipo accionó para sanear la ciudad. Casi lo mismo que la medicina urbana. Ensanchó las calles, descentralizó el cementerio de la Recoleta, ¿sí? Eh, Ahí es donde aparece el cementerio de la Chacarita, por ejemplo, si lo situamos ahora. Eh, Descentraliza los mataderos, porque nosotros teníamos casi la misma línea política y de formación de Estado de Francia, y teníamos casi un mismo modelo de ciudad. Y estaba el matadero en el medio de la ciudad, el barrio de Mataderos de Buenos Aires. No sé si alguien conoce Buenos Aires. Bueno, el barrio de Mataderos se llama barrio de Mataderos porque en el siglo XIX, mediados del XVIII y XIX, la gran cantidad de aglomeración de mataderos estaba centralizada en esa zona, ¿no? Y en la misma modalidad, vertiente de sangre a la calle, las vísceras, las achuras tirándolas a la calle para que los perros los coman. Imagínense el mosquerío, el olor a podrido, obviamente. Y para todo esto aparece esta epidemia de fiebre amarilla. Se mueren todos. Entonces, lo que hace Sarmiento con estas políticas de Estado y en el campo de la salud, la medicalización de las cosas. Empieza a reorganizar una ciudad que estaba repleta de mierda, porque estaba literalmente, Buenos Aires era un foco infeccioso terrible,
Y esos olores que, que se siente cuando algo está podrido o cuando las cloacas se rebalsan, esos sulfatos o esos sulfitos, son sulfitos me parece, eh, son tóxicos para, para los pulmones, en realidad para los alvéolos. Bueno, imagínense esa insalubridad de esa ciudad, Buenos Aires, el gran eje central. ¿Por qué? Porque recuerden que a partir del siglo XIX empieza la movida o la masa migratoria de Europa a Argentina, ¿sí? Lo que después nos va a plantear Fidalgo. ¿Me siguen? ¿Cómo tienen que ir relacionándolo a esto de la unidad 3? No quiero que se pierdan. Genial. Bueno, a partir de esas políticas de Estado que se empiezan a accionar y la movida de masa migratoria de europeos, es donde tenemos que tener en cuenta lo que nos habla Oxlack con representación a la formación del Estado. Yo sé que Oxlack es un tipo muy odiado por nosotros, lo aborrecemos. Bueno, Oxlack en la formación del Estado. Primero, hay un lineamiento. ¿Se ve bien? No hay siglo. Ojo con eso. Ojo con eso porque no hay siglo. Lo que Oxlack, o sea, ¿qué te trae? ¿Por qué te lo traen a Oxlack? Porque a partir de toda esta revolución que pasa con estas tres medicinas en Europa, este proceso medicalizante se traslada a Argentina en el siglo XIX. Pero para poder hablar de lo que fue el modelo higienista en el siglo XIX en la Argentina, hay que primero tener en cuenta de qué manera se fue formando el Estado argentino. Por eso no hay siglo. Lo que te cuenta de Oxlack es desde la formación del virreinato del Río de la Plata hasta el siglo XIX-XX, de qué manera se fue acompañando los sucesos históricos con la formación del Estado. ¿Ok? Primero, la formación del Estado es un proceso de construcción social, ¿sí? Donde va a haber diferentes planos. ¿Qué quiere decir diferentes planos? Diferentes actores, el plano económico, el plano político, el plano sociocultural, ¿sí? Van componiendo la vida social organizada. Ese es el primer eje o el primer punto que marca Osla. Durante esta formación del Estado también se van a articular las formaciones políticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las decisiones políticas son las que forman el Estado para Osla. Entonces el autor dice que es una organización de poder y que el ejercicio de dominación de la política son los que conforman un Estado, ¿sí? Para eso él habla de la estatidad. Surgen una serie de propiedades características de la estatidad. La capacidad misma de externalizarlo al poder entre una unidad soberana, como la nación, y dentro de la nación las interestatales, la gubernamental, la municipal. Y también, ¿por qué no hablar de un poder legislativo, de un poder judicial, ¿sí? La capacidad de identificar la autoridad, imponiendo un presidente, garantizando la organización del monopolio. Recuerden que estamos en el pleno auge del sistema capitalista, ¿sí? La capacidad de diferenciar el control a través de las diferentes instituciones públicas que les decía recién, gobierno, nación, gobierno y municipio. Y la capacidad de tener una identidad propia y colectiva y auténtica. ¿Qué es? La bandera, los símbolos patrios, son los que generan esa identificación. Para todo eso es lo que Oxlack nos empieza a contar de lo que fue la emancipación en América Latina. ¿Qué quiere decir emancipación? La liberación de los pueblos en América Latina. ¿Por qué? Porque siempre estuvimos en las colonias, ¿no? Colonias españolas, más que nada. A ver, hubo
que liberarse, pero escalonadamente e interestatalmente de a poco. Por eso tuvo un carácter municipal, porque estuvo limitado por las autoridades coloniales que había. No es que uno se levantó a la mañana y dijo, chao, me emancipo, no. Tuvo que ser un orden, ¿no? Con un determinado progreso, pero más que nada un poderío político que le genere al Estado poder alcanzar esa liberación a nivel nacional, ¿sí? Recuerden que estábamos bajo el virreinato del Río de la Plata al principio, ¿sí? ¿Y de qué manera se articula o se empieza a diseminar por toda la Argentina para organizar un Estado? Recuerden, otra vez entre paréntesis, que la historia cuenta que la Patagonia no existía, ¿sí? O sea, existía, pero no era el eje central de la conformación de un Estado argentino. Después se va explayando. Bueno, la organización se empiezan a formar pequeños aparatos estatales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Instituciones administrativas, las judiciales, de a poco empiezan a aparecer, ¿sí? A esto se le fueron anexando los órganos políticos, ¿sí? Que intentaron mantenerse en el tiempo como las colonias, pero como la fuerza nacional empieza a ser un poco más fuerte, desestabiliza a las colonias junto con los virreinatos, ¿sí? En esta plena formación del Estado aparece una revolución industrial, ¿no? Recuerden que la revolución industrial se da aproximadamente entre 1850, si no me falla la memoria, en en la fuerza laboral en Inglaterra, ¿sí? Había un auge muy importante en Europa, ¿sí? ¿Y qué nos empiezan a comprar a nosotros? La materia prima, ¿sí? Entonces empieza a haber una relación de comercio que empieza a fomentar una formación más grande de Estado en Argentina. En América Latina empieza a aparecerse de una forma eh, como que se empieza a desparramar el comercio mundial y la disponibilidad de capital financiero. ¿Qué quiere decir? Que empieza este comercio, este intercambio de materia prima con Europa y empieza a haber ¿qué? Dinero. Al haber dinero en las naciones, empieza a conformarse otro tipo de Estado, ¿sí? Y acá es donde en una segunda parte aparecen cuestiones centrales en la etapa de la formación del Estado. Primero, que el auge del modelo capitalista se inserta y ¿qué le da? Al darle dinero a estas naciones de América Latina, le da o le genera un desarrollo económico, ¿sí? Que se va ajustando a las situaciones que van sucediendo. Y acá hubo un gran movimiento de masa migratoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque vinieron muchos europeos en esa época a buscar nuevas modalidades de vida. Después veamos que fracasó un poco, no importa, pero en este momento sí, porque la Argentina, por ejemplo, en esta formación del Estado, era la que brindaba mano de trabajo al mundo y era una gran potencia en exportación, que era que el modelo agroexportador, no sé si lo conocen. Una de las formas de poder organizar al territorio, empezar a ver que había como todavía quedaban los indígenas, los criollos, ¿sí? Y básicamente quedaban los terratenientes, que eran los que se abrían al mercado exterior. Ocurre que hay una expansión del mercado tan grande que empiezan a aparecer fuerzas sociales. Y ahí es donde se dice que nació una fórmula positivista en Argentina que fue el orden y el progreso. Muy importante identificar qué fue lo que pasó si les preguntan sobre el orden y el progreso. ¿Qué era el orden? El Estado, en esta parte de la historia, atravesaba diferentes desórdenes. ¿A qué llama desórdenes? A esto que yo les pongo acá. Enfrentamiento armado, que eran los levantamientos de los caudillos, las rebeliones campesinas, ¿sí? Y por otro lado, ¿no? El Estado quería centralizar las instituciones,
que tengan un registro de datos, la educación, quería empezar a manejar todo. Y con estas rebeliones y con eh, como rebelión también institucionalmente, es que nace el orden, ¿sí? Había que, la dominación social fue el eje central. Básicamente, ¿de qué manera se impone el orden para Oslak que cuento? Represión, ¿no? Era lo que generaba el control social de la clase dominante hacia la clase trabajadora, hacia los caudillos, hacia los campesinos, ¿sí? Era básicamente de las clases dominantes hacia estos estratos sociales. ¿De qué manera los recursos del Estado Nacional empiezan a formarse la Constitución? A partir de que hay una gran rebelión en La Pampa, creo que es en mediados del siglo XIX, donde la forma de ordenar al campo en ese momento fue matando a todos los campesinos, por ejemplo. Y Oslak dice que el orden genera progreso. Entonces que de la mano el orden y el progreso se acompañan. Para que una nación progrese debe estar ordenada. Y la forma de ordenar es la mano dura y la represión. ¿Se entiende? Por eso nosotros, a través de los años y de la conformación del Estado argentino, tenemos una democracia tan joven, ¿no? 39 años de democracia. Es joven para un Estado que viene siendo, ha sido una fuerza económica y laboral argentina en el siglo XVIII y XIX. Bueno, el progreso que plantea Oslak es importante para resolver el poderío. ¿Por qué? Porque cuando se empiezan a imponer con el orden, los terratenientes con el Estado empieza a ver quién es el que manda más, quién es el que mata más gente, ¿se entiende? Y para poder establecer el progreso, empiezan a marcar quién era el que ordenaba, ¿sí? A ver, en América Latina lo que pasó, porque se fue desparramando, ¿no? Se estableció que el Estado tiene la capacidad de llevar la unión y la institucionalización. ¿Qué quiere decir? Que las instituciones, el poder legislativo, el poder judicial, el Senado de la Nación, el gobierno, o sea, el mismo presidente, es el que tiene el derecho o la capacidad de tener un progreso económico marcando las autoridades, ¿no? Y diferenciando el control. Y eso va a generar una identidad colectiva, que es una identidad de pueblo, que es lo que se quiere lograr, ¿sí? Pero también el autor impone el orden, dice que crea condiciones de progreso, aumenta la capacidad y la viabilidad del Estado. Y básicamente está fundada o asentada sobre las relaciones sociales del capitalismo. ¿Por qué? Porque las relaciones sociales o el orden del progreso están ajustadas al modelo capitalista que se ha impuesto en Argentina. ¿Se entiende hasta ahí? Y por último, hay cuestiones dominantes en la etapa de consolidación del Estado, porque él dice que ni el orden ni el progreso van a resolver las diferentes cuestiones que se van dando con respecto a la intervención del Estado. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista, ¿qué es lo que impuso como desarrollo económico, como un sistema económico? Ahí lo dice, asignar recursos para facilitar el proceso de acumulación. Lo que hizo fue marcar la brecha entre ricos y pobres, entre la clase obrera que sirve para fomentar el sistema capitalista. Entonces siempre va a haber dominación, ¿no? Del rico, pónganle, al pobre. ¿Por qué? Porque eso va a ser una etapa de consolidar el sistema capitalista, no de formar un Estado para que progresen todos, sino que va a marcar la brecha, la diferencia entre los ricos y los pobres. Y el Estado va a tener el proceso de acumulación de acuerdo al sistema capitalista como lo lleve. ¿Sí? A comienzos del siglo XIX empezó una movida llamada cuestión social, dice él, ¿no? ¿Y qué era?
Básicamente eran los masa obrera trabajadora que eh, se, a ver, que empiezan a ser desestabilizados. Eh, Básicamente es la mano dura, los aparatos subversivos, la mano dura, los desaparecidos, que es lo que hacen, mantener al sistema capitalista, ¿sí? Fue una manera de ordenar al Estado argentino en ese momento, ¿sí? Para que la sociedad funcione, pero básicamente para que la sociedad funcione, no, para que continúe el sistema capitalista. ¿Se entiende? Que es lo que pasó en la década de los 70 con la dictadura militar. ¿Qué hizo? Fue eh, básicamente armar o idear el- los desaparecidos. ¿Se entiende? Mira, eh, el contexto que se vivía mundialmente en esa época habla de, bueno, que sería la unidad 4, que te habla de los nuevos actores sociales que son, que nacen, los nuevos partidos sociales, nuevos partidos políticos, perdón, confeccionado por jóvenes, formado por jóvenes, que fue la nueva clase política joven. Eso se dio mundialmente y en Argentina también nace estos aparatos, por un lado los aparatos subversivos, que son los milicos, y por otro lado aparecen estas organizaciones que fue el Partido Obrero, que fue el Partido Izquierda, bueno, fueron partidos políticos que estaban eh, participaban en realidad jóvenes que buscaban descentralizar el poderío. ¿Por qué? Porque el modelo que se instala en la época de la dictadura, el modelo económico, fue un modelo nacionalista, se dijo, que era la producción argentina, ponele entre paréntesis, pero empiezan a traer la confección de sillas. Les cuento así brevemente. En Argentina había una gran fábrica de juegos de mesa y de sillas. En la época de la dictadura, quiebra, ¿no? Porque los milicos hicieron mierda al país, básicamente. Y lo que sucede es que quiebra esa empresa y los milicos empiezan a traer mesas y sillas de Brasil a comprar. ¿Entienden? Entonces ahí es donde esa masa trabajadora obrera, que fue el Partido Obrero, sale a la lucha. Más allá de que se cree la historia o que siempre se cuenta del boleto estudiantil, de los pibes, sí, eso existió, pero era paralelo, era muy superfluo. Lo que pasó acá es que la masa obrera o el partido obrero que se forma muy aguerrido, manifiesta y sale a la calle a la lucha a decir, loco, o sea, están cerrando una fábrica muy importante de Buenos Aires, donde confeccionaba mesas y sillas y están comprando de Brasil. Bueno, por eso quisieron, o la forma de ordenar y progresar el aparato subversivo fue matando, básicamente haciendo desaparecer a gente que participaba de ese movimiento obrero, que era un movimiento de lucha obrera por lo que pasaba económicamente en el país, básicamente. Después sí, anexemos los montoneros, la AAA, eh, no me acuerdo cómo se llamaba el movimiento estudiantil de la escuela Pellegrini, que fue la más importante, no me acuerdo, pero bueno, después suceden esas cosas que se dice que el aparato subversivo, para no llamarlos los milicos, hicieron desaparecer, como ya conocemos, 30.000 personas en Argentina. Eso es la forma de orden y progreso que Oxlack plantea históricamente, cómo se ordenó y se progresó en este país, siempre con dictaduras. Nosotros hemos tenido en una línea histórica, para poder llegar a ahora donde estamos, han pasado miles de dictaduras, miles de problemas económicos, de modelo capitalista que no funcionó. Y de hecho, hasta el día de hoy, muchachos, no funciona. O sea, tenemos un país quebrado totalmente.
¿Se entiende? Ahora bien, a todo eso tenemos que meter a Tobar, que puntualmente Tobar, yo les iba a mostrar una diapositiva, pero es una diapositiva que usamos para hace unos años atrás y tiene 130 diapositivas, así que no llegaríamos, pero ni en pedo. A ver, sí, tiene 117. Así que después estaba pensando que puedo recortarles lo más importante y se los mando, si les parece, porque ver 117 diapositivas es como mucho, a menos que... Bueno, les doy rápido Tobar y charlamos un toque de la clase de consulta. ¿Alguna vez entraron a la clase de consulta? Sí, sí, sí. Bueno, ¿quién va a estar hoy de venir? Jara. Ah, Jara, genial. Va, no sé si la quieren a Jara, pero es muy buena. Bueno, Tobar. Lo que hace Tobar es contar lo que pasó en la historia del servicio de prestaciones de salud en la Argentina, o sea, cómo se confeccionó el sistema de salud. Es un sociólogo muy copado, Tobar. A ver, ¿qué es lo que él dice que en la Argentina hubo tres dimensiones centrales para poder analizar el sistema, el sector de salud en la Argentina? La primera dimensión que él siempre marca es la situación de la salud de la población, el estado de salud de la población. Los segundos son las políticas de salud y el tercero son los sistemas de salud. ¿Se entiende? Él cuando habla de la situación de la salud de la población es lo que habla o hace referencia a la calidad de la vida de los pueblos, ¿sí? De qué manera la salud de la población depende de las políticas de Estado y del sistema de salud, ¿sí? Cuando él habla de calidad de vida de los pueblos, hace referencia a las conductas, al estilo de vida, a la genética, al ambiente donde vive esa persona. Y hay indicadores epidemiológicos que nos van a decir. Cuando se habla de indicadores epidemiológicos, se habla de tasas, estadísticas, ¿sí? Datos, ¿sí? Lo vieron en IEM. Datos estadísticos son puntuales para poder tener información del estado de salud de la población. Esas políticas de Estado también tienen que acompañar y reducir los problemas de salud de las personas, ¿sí? Y es que la salud tiene que ser un problema público donde el rol del Estado sea un rol activo. ¿Por qué? Porque tiene que desempeñar funciones específicas para las personas, ¿sí? Bueno, y en eso, en las etapas, eh, él marca en etapas a la historia del servicio de salud. ¿Por qué las marca en etapas? Cuatro etapas muy importantes. Primero, un Estado liberal de 1880 a 1916. Segundo, un Estado de compromiso. Tercero, un Estado autoritario, burocrático autoritario en la época de los 70. Y un Estado neoliberal en los años 80 y 90. ¿Sí? No puede fallar eso, en el proceso de medicalización, en el modelo médico hegemónico. Ahí estaríamos en ese. Porque, a ver, una relación para que se den cuenta, por ejemplo, simple, es en los cuatro estados, primero, el estado liberal, que se da entre el 1880 al 1916, ¿quién aparece? La policía médica, ¿no? En el estado de compromiso, que es la segunda estado que describe, ¿quién aparece? El estado de bienestar, ¿sí?
en el Estado burocrático autoritario que fue el militar en la época de los 70, ¿qué aparece? ¿Qué modelo aparece? Aparece un modelo desarrollista. Y en el Estado neoliberal, ¿qué aparece? El modelo neoliberalista. ¿Se entiende? ¿Cómo pueden relacionarlo? Entonces hablemos. Pregunten, ¿eh? Porque esto es bueno. Ah, genial. El Estado liberal, el primer Estado que describe Tobar, que habla de la policía médica, básicamente, ¿qué era? Era que la medicina progresaba de una forma independiente a las funciones del Estado. No se relacionaban. ¿Por qué? Porque se debía fundamentalmente que el Estado liberal, ¿no? Como se llamó, la salud no era considerada un problema público, sino que era un problema privado. Hacete cargo. ¿Se entiende? Por eso se llama Estado liberal y la policía médica se basaba en eso. Dice que la policía médica dice que las acciones del gobierno en el área de la seguridad, de la insalubridad y todo lo que representaba, se fueron expandiendo, fueron mostrando importancia de acuerdo a la demanda social que iba apareciendo, ¿sí? A ver, el Estado, el gobierno, no se quería hacer cargo de las responsabilidades sanitarias que iban apareciendo, ¿no? Quería mirar para un costado. Y ahí es donde durante el siglo XIX básicamente se instala lo que fue el modelo de atención en salud pública. Y tuvo dos ejes que tienen que ver con la medicina higienista. Por un lado, la psiquiatría alienista y por el otro lado, el higienismo. No viene al caso que les cuente porque no les van a tomar esto, pero sí sepan que la policía médica en el siglo XIX tuvo un modelo de atención de salud pública sobre dos ejes, ¿no? La psiquiatría alienista y el higienismo, ¿ok? A ver, el modelo higienista que se instala en este Estado liberal, la intervención del Estado era más que nada la preocupación y la ocupación del Estado era aislar a los enfermos. ¿Para qué? Para prevenir las enfermedades, que se diseminen las enfermedades. Y estaba relacionada más que nada con prácticas autoritarias, donde el médico higienista, imponía de qué manera debía comportarse las personas en el ámbito público como en el ámbito privado. ¿Sí? Y por otro lado, el Estado liberal, ¿no? De la salud empieza a ponerle un nombre, entre comillas, y pasó a ser el Estado lo llamó cosa pública, ¿sí? ¿Por qué? Porque en una primera etapa las políticas de salud, de la acción del Estado, estaban limitadas por la acción de la policía médica, ¿sí? Y que era identificar las personas enfermas, los vectores, las enfermedades transmisibles, aislarlas y encerrarlas, ¿ok? Y en un segundo momento aparece el estado de bienestar. Dentro del estado de bienestar, yo les decía que se puede relacionar al estado de compromiso. Este es una pregunta que siempre suele aparecer en parcial y final, es que en el estado de bienestar, que describimos al estado de compromiso, de qué manera se maneja o Tobar dice que es un proceso de forma homogénea, ¿no? Y ustedes recuerden que si les toman una cosa así, o este proceso de qué manera se manifiesta de forma homogénea, tienen que saber que no es simultánea en todo el mundo, ¿no? Y que se identificaron eh, tres momentos históricos en el desarrollo de los servicios de salud, ¿no? Primero, la trayectoria liberal de los Estados Unidos, ¿no? Que derivó en la medicina o en los seguros privados, ¿no?
En un segundo modelo aparece el modelo bismarckiano alemán, básicamente, y en el tercer momento aparece el plan Beveridge en el estado de bienestar. ¿Sí? No viene al caso que yo se los nombro nada más. ¿Sí? Acá lo que sucede es que ya nos vamos, va apareciendo el, el modelo o la medicina privada, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparece en Estados Unidos, básicamente, se empieza a instalar los programas de salud privados dentro de los seguros sociales y todos esos seguros que tenían en Estados Unidos, aparece lo que fue la medicina de a poco privada, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasó de ser un programa de asistencia para pobres y ancianos, ¿no? Y ahora pasó a ser un seguro de salud, no sé si se llamó Medicare, algo así, que era para, y en sí, ahí me acordé, el Medicare era el seguro que se instala, un seguro privado de salud para los ancianos. Y el Medicaid con D al final eran los seguros para los carenciados, para la gente pobre, ¿sí? ¿Qué pasó en la Argentina? Eso era en Estados Unidos mundialmente divino. Bueno, ahora acá, ¿qué pasó en la Argentina con el Estado liberal argentino? En la Argentina también se desarrolló el seguro social, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue la alternativa que hubo para convertirse en un camino hegemónico el desarrollo de la asistencia médica. ¿Por qué? Porque aparecieron las diferencias sociales y ahí tiene que aparecer la solidaridad que se llamó, ¿sí? Acá es donde yo les decía que Fidalgo trae cuando habla del movimiento migratorio de Europa a Argentina en el siglo XIX. ¿Qué aparecen básicamente en la Argentina en este Estado liberal? Las mutuales, ¿sí? Que no tienen ninguna formación o no dependen del Estado, sino que son asociaciones voluntarias, ¿sí? Sí, dentro del Estado liberal, las mutuales, porque se dan en el siglo XIX. Recuerden por qué se dan las mutuales. Son organizaciones de los países de orígenes que viene esta gente migrando de Europa a Argentina, ¿no? Se empiezan a organizar dentro de los rubros laborales y empiezan a tener un servicio de atención médica porque ellos promovían su propia financiación y provisión, ¿sí? O sea, no dependían de otras cosas. Y empiezan a aparecer la forma autónoma de la protección social en la salud con estas mutuales, ¿sí? Porque empiezan a verse que se autofinanciaban y que no dependían de las arcas del Estado. Entonces, ese es un primer enfoque de una medicina, si quieren, privada. ¿Mm? Aparece también paralelamente en este Estado liberal la acción del Estado. A ver, ¿qué hace el Estado en este momento? Aparece un seguro gremial. El seguro gremial fue de contribución voluntaria al principio, pero después se fue metiendo el Estado y convirtió a ese seguro social, perdón, en una contribución obligatoria. ¿Por qué? Porque el Estado incorporó que la regulación del mercado de trabajo, ¿no? Donde las empresas descuenten a sus trabajadores un pequeño porcentaje y que brinde a través de ese pequeño descuento una financiación, o sea, juntar la plata y generar una atención privada o que genere un seguro social, que son las obras sociales, de de las empresas hacia los trabajadores. Bueno, el Estado empezó a generar esa conducta. Y ahí es donde surge el seguro social, donde los gremios y los sindicatos se empiezan a hacer cargo de la salud de los trabajadores. ¿Sí? ¿Se entiende? Y aparece
el estado de bienestar. ¿Se acuerdan que yo les decía que el estado de bienestar es un estado de compromiso? El estado de compromiso. Ahora estamos en el tercer estado, compromiso. El sistema de salud de ese momento que nos cuenta Tobar, básicamente tiene que ver con las acciones de la sociedad y el Estado tiene que empezar a desarrollar políticas en el campo de la salud. ¿Por qué? Porque hay que organizar los problemas de salud de la población. Y en este estado de compromiso aparece en 1943, gobierno de Perón, el Departamento Nacional de Higiene del Ministerio del Interior. Lo forma Perón. Ese mismo año que lo forma, se reconoce que la salud pública tiene que ser o es un problema de interés del Estado. Entonces forma o crea la Dirección Nacional de Salud Pública y de Asistencia Social, que después en los años 49-50 lo transforma en un ministerio, que es lo que tenemos, el Ministerio Nacional de Salud Pública y Asistencia Social. ¿Quién aparece acá? Nuestro querido doctor Carrillo. Fue un gran médico higienista que lo que hizo fue políticas en el Estado geniales. Primero, lo que hizo es que la Argentina avanzó 90.000 escalones en el estado de bienestar. ¿Por qué? Porque desde el 46 al 51 el tipo construyó más de 35 hospitales en todo el país, ¿no? Fue lo primero que hizo. Y generó camas, 7, cada 1.000 habitantes había más del 8% de camas, es mucho. Bueno, lo que hizo fue triplicar la formación de enfermería y duplicó el alcance de los médicos dentro de los hospitales. ¿Qué hizo? Erradicó el paludismo en Argentina en los años 50, donde había hecho estragos el paludismo en la Argentina unos años antes, 4 o 5 años antes que él tome el mando. Y lo que generó es que todos los argentinos, o casi el 90% de los argentinos, tengan cobertura médica. Él estuvo 9 años en la gestión de la Argentina. Él es el que inventa o impone el plan quinquenal, el primer plan quinquenal de desarrollo, que fue que sancionó leyes de sanidad pública, de la construcción y de la habilitación de los servicios de salud, y empezó a garantizar la financiación de los servicios públicos para ofrecer asistencia médica. Y acá es donde nace la asistencia médica completa y gratuita para más del 60% de la población argentina, que era considerada no pudiente. Y empezó a ofrecer tarifas más reducidas a la población que tenía mejor posición económica y podía pagar, ¿no? Este modelo argentino fue un servicio, pero re grosso. Y ese servicio nacional se empezó a comparar con el Servicio Nacional de Salud Británica, que, valga la redundancia, fue un sistema también universal y público. Fue un paradigma porque el sistema público de salud de Argentina superó al británico y fue un modelo que empezaron a copiar muchos países de Europa, el modelo higienista argentino, ¿sí? El doctor Carrillo termina cayendo, o sea, se termina perdiendo, sí. No, no. El plan Beveridge es en Alemania y se da después de la Segunda Guerra Mundial, cuando quedan 55 millones de personas muertas. No, no tiene una relación con el plan Beveridge. Lo que tiene una relación es con el modelo de la fuerza laboral que tratan de copiarlo los británicos al modelo higienista. Pero en realidad, ¿sabés por qué algunas veces preguntan en medicina y sociedad en algún tema
la relación del higienismo con el plan Beveridge, porque dentro del plan Beveridge aparece el derecho a estar enfermo. Entonces por ahí te ponen el plan Beveridge para que vos hables del derecho a estar enfermo y de la medicalización que ocurre en el plan Beveridge, que el plan Beveridge es un trabajo práctico que habla Foucault. No sé si lo pudieron ver. Bueno, y aparece el Estado desarrollista, la dictadura militar, que acá el sistema de salud de Argentina va a sufrir un fuerte, pero un fuerte impacto en las políticas públicas, ¿no? Porque los intentos que tiene el Estado en ese momento de disminuir el gasto público empieza a racionalizar el gasto en el sector público. Y si empieza a racionalizar el gasto en el sector público, lo que pasa en la práctica es que paraliza el crecimiento, paraliza la capacidad de atenciones sanitarias en la Argentina, ¿no? Y aparece que el gobierno o el modelo que se instala en este momento propone la descentralización, ¿no? Del gobierno, de la atención médica, perdón, y empieza a cuestionar el modelo organizativo peronista que había impuesto el doctor Carrillo. Entonces, ¿qué hacen? Trasladan las responsabilidades del Estado, ¿no? Y empieza a descentralizar el rol del Estado frente a los hospitales. ¿Cómo lo descentraliza? Haciendo hospitales municipales, haciendo hospitales provinciales y quedaron muy pocos hospitales nacionales en la Argentina en esa época. ¿Por qué? Porque no había plata, ¿sí? Y porque en este momento la manera de achicar la atención sanitaria y médica en Argentina, el modelo médico argentino, que es, empiezan a privatizar, ¿no? Al modelo médico argentino. Y aparece a partir de ahí, ¿no? El Estado burocrático autoritario que se instala en el 76 básicamente. ¿Qué hace? Eh, Erradica, desaparece el compromiso de las funciones del Estado, ¿no? Las Fuerzas Armadas incorporan que todo sea fundamentado o que todo tenga una razón económica y va repercutiendo en la forma de la salud, privando a la gente. Y aparecen los servicios sociales de mano del Estado y se traspasan al servicio público, a la actividad privada, perdón, donde privatizan todo lo que se pudo privatizar del modelo sanitario argentino en esa época, lo hicieron, ¿sí? Porque el Estado consideraba que era un gasto inútil, ¿no? La inversión del Estado a los modelos higienistas que había impuesto Perón. ¿Se entiende? Hay una manera tecnocrática, se dijo. No las quiero llenar de mucha información, sino que darles un pantallazo general. Claro. ¿Por qué? Porque ejecutan a todos los políticos que se subordinaron al régimen militar, ¿sí? Bueno, y por último, ¿qué aparece? Aparece el Estado liberal. Y el Estado liberal, ¿qué dice? En primer lugar, tiene que ver cuando el sistema de salud entre los años 80 y 90 se desprende. Aparece, a ver, existía el sector privado, pero dentro del sector privado aparece el subsector privado, que es que aparece la medicina prepaga. Las medicinas prepaga como OSDE, Galeno, Swiss Medical, esas corporaciones que dan un servicio de atención médica. ¿Qué tienen con servicio? Ofrecen una oferta de servicios. A ver, pagando, por ejemplo, Os de Oro, tenemos una cirugía estética por año gratis, ¿no? Pagando Galeno, no sé cómo se llama, pero debe ser también oro, tenés
bracket estéticos gratis. ¿Se entiende? Empezaron a generar un consumo dentro de la medicina prepaga, ¿no? Y el Estado, por otro lado, eso es en la medicina privada, esa es la medicina prepaga que aparece en el sector privado, ¿no? Y el Estado, por otro lado, aparecen las cuestiones de vulnerabilidad, ¿no? Porque el crecimiento de los servicios de consumo de la medicina privada, por un lado, resalta o hace que se vea más visible la carencia que tienen otros tipos de estratos sociales y que recurren a la atención de los hospitales públicos. ¿Se entiende? Y se empieza a ver que la salud es una mercancía y que la salud es un consumo y aparecen las nuevas patologías. Estas patologías de consumo, estas patologías modernas que hacen que tenga que ver con el poder adquisitivo de las personas, es donde se instalan el consumismo y se lo ve como una mercancía a la salud. ¿Sí? Eso sería a grandes rasgos lo que se va mostrando. ¿Alguna duda? Sí, a mí me parece que, para, yo si les armo algo, les voy a tratar de, no, voy a tratar, no, les voy a tratar de armarles algo, de tomar, como para que lo puedan identificar bien a los estados y en qué momento se fue haciendo todo, como para que no se pierdan, para que tengo un grito, no lo encuentro, la puta madre. A ver si lo tengo acá. Recuerden, a ver, Estado liberal se da entre 1880 y 1916. El estado de compromiso se da también entre los años 1920 y 1950 o 60. Y el estado burocrático autoritario se da en la época de los 70, 1970. Y el estado neoliberal se da en los años 80, 90. 90, mejor los 90. ¿Sí? Eso sería a grandes rasgos la unidad 3, porque después tienen el modelo, no, después tienen, me parece, Menéndez, que habla de los padecimientos, del modelo de salud de los padecimientos, y Fidalgo, Fidalgo que habla de la formación de las mutuales en la Argentina. Que de última les voy a mandar el power de Fidalgo que creo que tengo hecho y de Menéndez para que les sirva de eje, les sirva de orientación para ir leyendo y para ir teniendo más o menos una idea de lo que va pasando, ¿sí? ¿Qué? Menéndez habla de los modelos de atención de los padecimientos. Básicamente lo que habla es de qué manera el proceso de medicalización o el modelo médico hegemónico se mete en lo que fue la salud de los trabajadores, ¿sí? Por eso yo después les paso el Power para que lo vean y cualquier duda que tienen me preguntan, porque son dos textos medio larguitos para llegar hoy. Clase de consulta. Pregunten, no pregunten boludeces, pregunten cosas como muy puntuales, cosas no sé cómo, si tienen algo preparado de las dudas, si, o solo van a entrar a escuchar a ver qué dice Jara.
Bueno, puntualmente, está. Recuerden, siempre si van a hacer una pregunta puntual, recuerden tener el siglo o el contexto histórico, ¿sí? Como para no meter la pata. Eso primero. Y después traten de no pedir definiciones, sino que traten de sacarse de encima dudas con contexto histórico. ¿Me entienden? Bien. Bueno, chicas, quedaría la unidad 4 para verla muy, muy por arriba también, porque estamos como medio ajustados, recontra ajustados con el tiempo. Yo podría recién mañana a la tarde, porque trabajo y salgo como a las 3, 4 de la tarde. Así que si pueden, a la tarde. Dale, sí, yo a la tarde puedo. Genial. Bueno, tipo 6, 7.